Hola mi gente, soy Zuleima y esto es Aquí hay Candela, el podcast donde hablamos de sexualidad, de placer, de relaciones, siempre sin vergüenza y con muchísimo amor. En este podcast te traigo charlas reales, historias, consejos y, como no, algún que otro juguete y cosmético de Candelea para que vivas el placer a tu manera. Prepárate porque aquí siempre hay candela. Hoy repetimos con Senia, psicóloga y sexóloga. Si no has escuchado nuestro podcast anterior, te invito a que vayas porque fue la inauguración por todo lo alto con ella. Y hoy vamos a hablar también de un tema muy interesante. En la anterior hablamos de cómo revivar la llama o encender esa chispa en pareja. Y hoy nos toca un tema que además ya nombramos en ese primer capítulo, que era la comunicación. La comunicación en pareja, ya sea una pareja estable, una pareja sexual, esporádica, porque la comunicación es importante en cualquiera de los momentos. Importante que hoy vamos a hablar además de esa comunicación, no solo para atrevernos a decir esas cosas que no nos gusta o que nos gusta, que a veces nos cuesta, sino también pues cómo incluir esa comunicación, esa charlita en el momento del sexo. Así que allá vamos, ¿qué tal? Pues con muchas ganas, la verdad, como siempre. Vamos aquí a dar candela. Eso, así me gusta. Primero, la primera pregunta de todas, así un poco para romper el hielo, nunca mejor dicho, porque hablar cuesta y muchísimo. ¿Por qué nos cuesta hablar, en este caso con nuestra pareja, de lo que nos gusta y sobre todo de lo que no nos gusta? Pues mira, yo creo que lo primero que se me ocurre es que al final muchas veces nos cuesta porque no sabemos qué decir. Al final, para poder comunicar algo, primero tengo que como mirar un poco para adentro, ¿no? O escucharme o ver qué quiero, qué necesito. Y entre que eso pues nos genera como mucha incomodidad, mucha dificultad y no es algo que tengamos entrenado. Entonces ya luego viene como el siguiente reto, ¿no? De vale, sé lo que quiero, ahora tengo que pedirlo y es como cómo se lo va a tomar la otra persona, si se enfada, si no le gusta y como que al final creo que tiene mucho que ver con no saber gestionar al final esas emociones, ¿no? Que pueden despertarse en toda esa situación. Yo también creo que esto puede ser algo cultural que ya tengamos en nuestra sociedad, incluso educación o algo personal. ¿Qué crees que es lo que pesa más? Yo creo que todo es un mix, un combo. Aquí creo que todo influye porque al final, ¿no? Lo que te decía, la comunicación no es algo que pues, nos hayan enseñado y me ha llevado todavía más al terreno sexual. Sí, la sexualidad sigue siendo de gran manera pues un tabú, es como cómo vas a hablar de algo que no se debería hablar, ¿no? O que encima muchas veces si se habla como desde la apariencia, desde la aparentar que todo va bien, pero no demostrar como esa dificultad, ese malestar, al final lo que nos hace vulnerables, ¿no? Volvemos un poco a lo de antes de que es algo incómodo. Entonces creo que hay como un mensaje cultural que nos limita mucho y luego quizás podemos entrar como en diferencias más personales, ¿no? Pues quizás en mis propias experiencias, ¿qué ha ocurrido cuando yo me he comunicado? Ha habido la otra persona ha estado receptiva, se lo ha tomado bien o ha sabido, ¿no? Pues quizás entrar en esa comunicación y yo me siento segura comunicando, o de repente cuando me he comunicado, pues me mandan a callar, pasan de mí, me castigan, me ignoran, ¿no? Entonces también como que ahí tiene que ver un poco como la experiencia personal. Entonces al final es como un combo aquí. Y tú que además sueles pasar consulta con pareja, Ujú. ¿qué es lo que sucede cuando la pareja no se comunica entre ellas? Pues al final viven como, ¿no? En un bucle de, creo que sé porque conozco a mi pareja, pero en verdad es como todo muy de la teoría, pero al final, si la pareja cambia, la persona cambia, esto es como, necesitamos como una actualización constante, ¿no? De quién soy yo, de qué ocurre con la relación. Entonces al final eso, aunque vayamos a hablar más como el terreno sexual, ¿no? Es como que suele ser también un reflejo de lo que ocurre en otros terrenos. No es que podamos aquí separar, probablemente una pareja que no se comunica lo sexual, tampoco lo haga en el resto de los ámbitos, ¿no? Y eso al final es también una manera como de ir descuidando la relación. ¿Y tú crees que hay mucha diferencia? Esto me parece importante porque así a simple vista, o sea, yo creo que sí, pero ¿crees que hay mucha diferencia en cómo se comunican los hombres y cómo se comunican las mujeres? Yo creo que en verdad este es un tema como con mucha chicha y que al final también, ¿no? O sea, ahora un poco hablaremos y saldrán como muchas generalidades y luego habrá un montón de matices, ¿no? Pero al final yo creo que hay como una creencia a que las mujeres tienden a comunicarse más y eso a veces quizás puede ser verdad, pero eso tampoco implica que esa comunicación sea mejor, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Quizás las mujeres a veces como que sobrepensamos más, nos preocupamos más, podemos ser más ansiosas, repito, ¿no? Como todo de manera muy general, pero eso no implica que yo tenga más información sobre mí, más capacidad de comunicarme asertivamente o de pedir. Entonces al final aquí es cierto pues, que muchas veces también los hombres tienen como más permitido, ¿no? Esta parte sexual, el placer, su deseo,
pero sigue habiendo también una barrera en cuanto a comunicarse, ¿no? Porque un poco lo que decía antes, comunicar tiene que ver mucho con mostrarse vulnerable. Y esto quizás sí se nos permite un poco más a las mujeres, pero tampoco se nos premia o tampoco sabemos manejarlo, ¿no? Entonces es como que al final creo que puede haber una creencia de sí, nosotras quizás somos más comunicativas, pero vuelvo, ¿no? A de qué manera se da esa comunicación, porque un poco lo que te decía antes, si yo no identifico mis gustos, mis necesidades sexuales, que es algo que como no hemos tenido educación sexual en general, no identificamos, ¿qué voy a comunicar después, ¿no? Entonces es como que en verdad termina siendo la práctica un poco mentira, siento yo, ¿no? Estamos todos igual de perdidos en la comunicación y estamos todos que tenemos que aprender. Bueno, y ahora quien nos esté escuchando, nos esté viendo, te está escuchando y dice, vale, pues tengo que hablar con mi pareja. Ujú. ¿Cómo haces? Porque si nunca has hablado de estos temas, ¿cómo haces para empezar? Como hablamos antes de romper el hielo, ¿cómo rompes ese hielo con tu pareja? Claro, yo creo que aquí, ¿no? También es si partimos de esta base de, vale, va a ser quizás algo incómodo porque es algo nuevo, no lo hemos hecho nunca, es como muy vulnerable, pues quizás lo primero es elegir como bastante bien el momento, ¿no? Pues que mi pareja no venga ese día cabreada del trabajo, que yo tampoco esté pues estresado, que haya tenido un conflicto, ¿no? Sino, bueno, quizás pues en unas vacaciones, que estamos juntos, estamos relajadas, lo que vaya surgiendo, ¿no? Y luego pues quizás ahí, ¿no? Más allá de elegir bien el momento, pues quizás muchas veces cuando pensamos en la comunicación parece que es como esperar a que haya un drama, ¿no? O que tenga un problema de comunicarlo o algo que no me gusta, ¿no? Y quizás una manera más fácil de empezar y romper el hielo es comunicarte lo que me gusta, lo que valoro de ti, con lo que me hace sentir cómoda, ¿no? Entonces creo que quizás como algo para empezar, ¿no? Esa parte positiva, por así llamarlo. Bueno, la siguiente pregunta ya te me adelantaste porque te iba a preguntar cuál es el momento idóneo, así que creo que esto se puede medio intuir Ujú, cuando el momento sea bueno, pero me parece súper importante eso, intentar empezar siempre con lo positivo, ujú, que es algo que además en comunicación, en marketing se hace como muy bien, empezar ujú. siempre a reforzar lo bueno, pues Exacto. en este caso vamos a lo mismo. ¿Tú con qué frase o pregunta empezarías a abrir ese diálogo, esa conversación? Mm, pues si tuviera que abrirlo con una pregunta, iría un poco en esa línea, ¿no? Quizás cómo te sientes conmigo o qué te gusta o también ahí, ¿no? Quizás me viene como la parte de lo que yo pueda sostener en el sentido de quizás tú me puedes, yo te puedo, si tú, yo te pregunto qué necesitas y me da igual lo que yo vaya a recibir porque lo voy, ¿no? Pues estoy cómoda contigo, sé que lo que tú me vas a decir va a ser como con mucho cariño, muy cuidado. Creo que también eso genera como más apertura, ¿no? También al final aquí es como, más allá de que sea la primera vez o no que hablamos de esto, que me has ido transmitiendo quizás como en otros aspectos, en otros ámbitos, en otros momentos, y es como, si yo anticipo que es una persona con la que me siento segura, pues ya esas preguntas me van a ser más fáciles, ¿no? Entonces quizás pues eso, ¿cómo te sientes conmigo? Quizás sería una manera que se me ocurre, a mí personalmente, ¿no? De, No, pero qué haría yo? bien, bien. Pero, ¿y si de repente decides dar ese paso a hablar, a romper ese Ujú, hielo, a empezar a comunicarte y tu pareja pues no está tan receptiva, está más a la defensiva o enseguida, bueno, a la defensiva creo que es lo que se puede dar en muchas ocasiones, que digas, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Hay algo que no te guste? ¿Ya no estás bien? ujú. ¿Qué harías en ese caso si la otra persona reaccionara así? Pues mira, aquí me vienen como muchas opciones, creo que también influyen muchas cosas del tipo, yo qué sé, pienso que si estoy quizás conociendo a esa persona, me da mucha información también para saber si yo quiero continuar, ¿no? Porque si para mí es la comunicación es algo súper básico, si yo me identifico que la persona que tengo enfrente, pues es algo que no soporta, que no tiene entrenado, que ni siquiera tiene apertura, ¿no? Es como a mí me da información de lo que yo quiero para mi vida y pues ahí quizás como incluso puedo llegar a replantearme, ¿no? Si seguir quedando contigo, ¿no? Quizás no, pues si esto sea, no lo sé, en un punto más avanzado de la relación, detectamos esta dificultad y vamos a un poco, ¿no? Pues aquí a ponerle un poco de remedio, pues bueno, quizás a lo mejor a la primera nos sale bien, no es cómodo y pues bueno, quizás sea un momento de, ¿quieres que paremos? Lo hablamos en otro momento, ¿no? Por eso también esto que hablábamos antes, ¿no? De buscar el momento en el que estemos relajadas, seguras, cómodas. Entonces, bueno, son como muchos matices al final. Bien interesante. Ahora voy a abrir como otro melón, porque ¿Eh? dentro de este, lo dije al inicio, dentro de la comunicación en pareja, sí que es verdad que está la parte a lo mejor complicada de decir lo que no te gusta
de una situación, de un momento, de una persona, y lo que te gusta también, obviamente, que no hay que quedarse solo con lo malo, pero luego llega la comunicación en el momento del sexo. Esto también hay mucha gente que opina que además hablar durante el sexo corta muchísimo el rollo. Yo creo que esto también obviamente depende de cada persona, pero sí que es verdad que cuando estás ahí en ese momento, también hay que decir cosas que no te gustan o dar ciertas indicaciones. Entonces, ¿cómo darías tú esas indicaciones en el momento de estar en ese acto, en el sexo? Claro, yo creo que aquí también es como, me viene aquí como otro mito de no, la comunicación es algo negativo porque del sexo lo tengo que saber todo, ¿no? Tengo que ser casi como que adivina de lo que te gusta aunque no te conozca. Entonces, si quizás como que juntamos primero un poco esa idea, al final es como, jope, que alguien con quien estoy compartiendo este momento busca la manera de comunicarse es guay porque está implicada en, ¿no? En disfrutar conmigo y eso me parece al final como algo, como la leche, ¿sabes? Muy, muy guay, ¿no? Entonces, bueno, luego si entras en las maneras, pues quizás está esta parte pues más, que a veces es lo que decía, ¿no? Como que no hay que hacer de todo un drama o incluso generar una super conversación, sino de, a veces es tan sencillo como moverte la manita o hacerte una señal, ¿no? Y luego pues quizás también, ¿no? Pues quizás comentarios como que esto me gusta o que siga así o me apetece ahora pues otro ritmo, ¿no? Hacer como esas peticiones de manera muy amable, ¿no? Que a veces también quizás por irme como a lo que no hay que hacer, lo que no hay que decir, como que muchas veces también pues entramos en comparaciones de a lo mejor otra persona que me lo hacía mejor o otra persona que pues dábamos en el clavo, ¿no? Entonces al final esto es como, si volvemos un poco a lo que decía antes, ¿no? Es un momento muy vulnerable, son cosas que van a hacer daño sin duda. Entonces, ¿no? Como quizás aquí es mucho de refuerzo positivo, quizás tenerlo siempre presente, es como, bueno, quizás una manita, eso de cambiar y demás, y naturalizar esa parte de que me cambia la mano no significa que lo estoy haciendo mal, sino que hoy le apetece esto y ya está, Exacto. ¿no? Como naturalizar O eso. sea, que era un poco porque también tenía aquí para comentar, pero yo también te me adelantas a todo. La comunicación está la verbal, pero también está la no verbal y al final esas pequeñas señas también ayudan. Ujú, Que es verdad que, aunque aquí me voy a saltar un poco lo que, lo que íbamos a hablar, pero sí que es verdad que aquí creo que es tanto, o sea, estamos hablando de cómo comunicarte, porque es verdad que dar ese paso a hacerlo es complicado en cualquiera de las situaciones, pero justamente en este momento, aunque fuera también, pero en este momento que además estamos como metidos ahí ya en una burbuja, es importante también saber recibir esos mensajes, ujú. porque muchas veces, como tú acabas de decir, jope, si me está diciendo que así no va, que lo estoy haciendo mal. O sea, también podemos estar haciéndolo mal, que no significa nada porque obviamente no somos adivinos, Ujú, adivinas, o sea, pero no le gusta lo mismo a todo el mundo. Entonces, exacto. es súper importante tampoco sentirnos mal cuando una persona nos dice que algo en esa intimidad que le estamos haciendo no le gusta. ¿Te encuentras tú con muchos casos así? Sí, al final va un poco, ¿no? Muchas veces como esa inseguridad, esa autoestima de tengo que saberlo todo, tengo que hacerlo todo perfecto y anticiparme, ¿no? A lo que va a pasar, que es como simplemente si hace un gesto como tan aparentemente sencillo como cambiarme la mano, es como ya se me cae todo, ¿no? Todo lo que tiene que ocurrir y ya al final pues me desconecta del sexo, me desconecta del placer. Entonces, ¿no? Quizás también hay que como que trabajar esta parte que decía de cómo recibir y no llegarse todo a, pues eso, a la inseguridad, a lo personal, ¿no? Y creo que también aquí otra clave es que hemos hablado un poco, ¿no? Quizás como del comunicar y también en esta comunicación creo que entra el saber leer, ¿no? Hay veces que, o sea, el cuerpo habla, si tu cuerpo está tenso, si está relajado, tienes también como que estar presente con esa persona como para tú poder notar si de repente puedes hacer un gesto que está disfrutando más, un sonido, ¿no? Que al final también todas esas cosas nos van dando información, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estás tú conectada conectada en el sentido de, con ese presente, con esa persona en ese momento? Como para tú poder leer incluso sin que haga falta hablar, ¿no? Al final también, como que siento que quizás suena como un poco abstracto todo esto, pero obviamente no es práctica, pero esta parte de estar presente es como muy importante. Sí, además es verdad que o sea, cuando estás con una persona que no llevas una relación de Ujú, tiempo, que puede ser algo esporádico, es verdad que a veces, y esto es un poco contradictorio igual, pero sí que es verdad que creo que cuesta hablar más con una persona con la que a lo mejor no tengas tantas confianzas, pero es con la persona que es más necesario seguramente porque ujú, te está empezando a conocer. exacto. Y luego está el otro extremo de personas, relaciones que llevan muchísimo tiempo, que como llevan muchísimo tiempo, parece que ya se conocen y ya saben todo, pero nosotras vamos evolucionando, Claro. vamos cambiando, nos van cambiando los gustos, te empiezan a gustar otras cosas y está bien que tu pareja lo sepa. Yo siempre pongo un ejemplo Ujú, del ramo de flores, ¿vale? Lo voy a llevar al ramo de flores porque es un ejemplo que me gusta mucho y que además creo que pasa también demasiado. Una chica dice, pues a mí no mi novio nunca me ha regalado un ramo de flores.
y le preguntas, pero tú le has dicho que te gusta que te regalen ramos de flores. Joder, es mi pareja, ya debería saber que a mí me gusta. Entonces muchas veces damos por sentado cosas que no son así. Aquí también creo que dependiendo si es hombre o mujer, lo que estábamos hablando antes, según el tema, pues también influye mucho, obviamente generalizando, pero que hay casos Sí, muy concretos. Pero vamos, que por favor, que se comuniquen, que digan lo que nos gusta, porque además creo que eso va muy relacionado también con la pérdida del deseo, porque al no hablar te acostumbras a hacer las cosas como no te gustan y al exacto. final pues terminas teniendo menos ganas para ese momento íntimo. Claro. Y a veces al final, ¿no? Quizás como que en el ramo de flores es como una necesidad o un deseo como muy claro, pero muchas veces es como, si ni siquiera yo tengo claro lo que muchas veces quiero, ¿cómo voy a de verdad esperar que la persona de enfrente lo adivine? Me conozca de hace 2 horas o me conozca de hace 20 Exacto. años. Entonces como que yo creo que una de las cosas que más nos limita a la hora de la comunicación, de compartir la sexualidad y demás, es esa idea que creo que sí es muy presente de tiene que saber, ¿no? Porque al final pues siempre ocurre así, o si me quiere, tiene que saberlo, si me quiere, ¿no? Como todas estas ideas que al final nos limitan y es como, tú tienes claro la mitad, yo la mitad de veces no tengo claro, ¿no? A veces también es como un poco de verte ahí en el momento y explorar, probar y decir, vale, esto sí, esto no, ¿no? Porque al final vamos cambiando. Entonces es como, no es realista pretender que la otra persona sepa muchas veces. Y ahora ya hablando de la comunicación en el sexo, voy a un tema así un poco diferente. En el dirty talk, es decir, el hablar sucio en la cama, ¿tú crees? O sea, quiero saber primero tu opinión, si te mola, si no te mola, si te atreves a contarlo. Y luego, si tú crees que en este tipo de conversación debe haber también límites o reglas. Ujú. Al final, creo que me gusta como entender como el momento, ¿no? Sexual, como que cada pareja, trío, lo que haya ahí, ¿no? Como que cree como al menos en ese momento como su pequeño mundo. Entonces, en ese pequeño mundo, todo es válido mientras quienes estemos presentes, pues lo compartamos, estemos de acuerdo, nos sintamos cómodos, cómodas y lo deseemos, ¿no? Entonces creo que esas son como las premisas más importantes y desde ahí, al final, un poco también que lo comentábamos antes, si, o sea, como respuesta más personal, si yo me siento a gusto contigo y coincidimos, pues todo para adelante, ¿no? Al final hay como mucho que explorar y que disfrutar en este mundo del cuerpo, de la mente, de lo erótico, que es como, si me tratas bien, esto está la puerta abierta a todo. Bueno, y la última sección te quería hablar de mitos y verdades, pero es que las hemos desmontado ya todas a medida que hemos ido hablando, porque la voy a leer porque creo que es interesante también, pero muchas veces se dice que hablar mata la magia en ese momento y no tiene por qué ser así. De hecho, puede sumar muchas. Luego que en la cama solo hablan las personas inseguras. Yo creo que Ujú. justamente esto es al contrario, hablan las personas que realmente están seguras. No sé si tú lo ves igual, pero cuando estás insegura justamente es cuando te callas. Luego, si me quiere, debería saber ya lo que me gusta. Esto Ujú. es un mito 100%. Y las fantasías, bueno, esto no lo hemos hablado. El tema de las Ujú. fantasías. Aquí dice que las fantasías siempre hay que compartirlas. ¿Esto qué opinas tú? ¿Hay que compartirlas o hay algunas que es mejor guardarse en privado? Yo creo que hay algunas que es mejor, no es que sea mejor, sino que al final la fantasía es algo tuyo que ocurre en tu mente y que es disfrutable simplemente porque ocurre, ¿no? Que muchas veces como que nos cuesta también separar una cosa es una fantasía y otra cosa es tu decisión de lo que quieras llevar a la práctica, ¿no? Entonces, explora tu mente, disfrútala y ya luego lo que quieras compartir, compártelo, ¿no? Pero no el hay que, ¿no? Que muchas veces yo creo que hay también a veces creencias de que fantasear si estoy en pareja es como, ¿no? Incluso a veces pues, quizás Bueno, como infidelidades, ¿no? Y es como, justamente te iba a decir, estos son los típicos vídeos del TikTok que pones y cuernos, no cuernos. Pues muchas veces cuando hablamos de fantasía, a mí me impresiona que cuando los veo, claro, justamente cuando hablan de fantasía, pues estoy pensando en X cosa con X persona o en X situación y claro. sí que lo consideran cuerno una infidelidad. Al final a mí me gusta mucho como poner en consulta el ejemplo de tenemos, ¿no? Súper normalizado que pues nuestra mente tiene como la capacidad de imaginarse los peores escenarios, ser súper catastrofistas, generarnos eso como un montón de ansiedad y demás. Y es que al final nuestra mente tiene una capacidad imaginativa brutal. Toda esa parte catastrófica quizás como que nos hace sufrir más y hay que aprender a gestionarla y demás. Pero es como, vamos a darle también y a disfrutar todo el potencial que tiene de imaginar, de fantasear, Claro. de al final la sexualidad, o sea, y el placer y el deseo surgen en la mente. El placer y el gustazo de estar tú trabajando, de estar cansado ya y de repente que la mente se ponga ahí, ¿no? Entonces, no hay que compartir, si quieres es una opción, pero creo que sí hay que disfrutarlo.
Bien, pues como conclusiones así para que la gente se lleve herramientas a casa, partimos de que comunicarse es esencial, es Ujú. básico, especialmente estando en pareja, que decir lo que te gusta y lo que no te gusta es fundamental y que la persona que recibe esos comentarios pues obviamente tiene que estar receptiva. Elegir el momento también es algo Ujú. importante, de las cositas así con las que me quedo y poco más. Qué más pondrías tú de resumen? Yo, resumen, incluso añadir un poco que hemos hablado como de la comunicación que yo digo como pre, durante y también como incluir como la comunicación post, ¿no? El aftercare, que es como el cuidado de después, ¿no? Pues quizás un poco, ¿no? Como de mimitos y tal, y también él, a veces quizás incluso pues post en el sentido de un poco inmediato, incluso pues al día siguiente, con el paso de los días, ¿no? Como un poco revisar cómo nos hemos sentido, qué has necesitado, qué te ha gustado, ¿no? Como que también esto potencia a él. Yo, pues si sé que esto te encantó, pues lo tengo en cuenta, ¿no? Entonces que a veces es como, esa parte tampoco está naturalizada, ¿no? Y al final también es ahí un juego, algo que mantiene la chispa. Entonces, comunicación pre, durante y post. Me encanta, en todas las fases. Bien. Bueno, como yo siempre les he prometido, vamos con el juguete, en este caso con el juego que yo he decidido como un poco poner para este capítulo de hoy. En este caso les voy a hablar del juego de íntimos, que yo sé que tú lo conoces porque además es algo que sueles recomendar también en tus consultas, pero Íntimos es una marca española que también me interesa que lo sepan. Y tiene 3 juegos diferentes. Está el calentito, el de citas y este en concreto que me venía perfecto al pelo para este capítulo, que es el de conversaciones para reconocerse. Este tipo de juego a mí me encanta, no solo para personas que estén empezando, sino para personas que ya llevan tiempo porque realmente te plantea preguntas que igual en el día a día tú no te atreves a preguntarle o ni siquiera se te ocurre con Ujú. la otra persona. Entonces, este juego te trae, a ver si se me ve por aquí sin que se me caiga, te trae 3 niveles diferentes y en cada uno de los niveles, esto para tomarte, jugar mientras te tomas una cervecita o un vinito de sobremesa está ideal. Entonces, yo si quieres, bueno, te voy a leer yo algunas a ver qué opinas tú. Mira, ¿qué piensas de las relaciones abiertas? Te pregunta. No vamos a meternos en ese tema porque tendremos que hacer un capítulo de esto, Venga. pero otra pregunta que haces, ¿te gustaría que te mandara mensajes o fotos calientes de vez en cuando? Como velada, ¿cuál sería para ti la velada romántica perfecta? Y, por ejemplo, voy a ir con otra porque si no, no terminamos. De los 5 sentidos, ¿cuál es el más importante para ti y por qué? Estas son preguntas del nivel 1, aunque todas están muy bien, la verdad. Voy con el nivel 2. ¿Cómo estuve en nuestra primera cita? ¿Consideras que estuve estresado o estresada, relajada, demasiado seguro de mí mismo? Nunca me atrevería a preguntarlo, o sea, nunca se me había ocurrido preguntarlo. ¿Te gusta más hacerlo duro, salvaje, suave, cariñoso? ¿Y cómo es para ti la forma perfecta? Este juego es perfecto para lo que estábamos comentando. Para todo. Luego, por ejemplo, te pone un reto. En este caso, en el nivel 2 te trae un reto de debéis miraros a los ojos el mayor tiempo posible. El primero que aparte la mirada debe preparar la próxima comida. Ya el tipo de comida lo desean ustedes, mi gente. Vamos después con el nivel 3. Si quisiéramos calentar más nuestra vida sexual, ¿qué podríamos probar? O sea, son las preguntas perfectas para romper el hielo, ¿eh? Lo hemos creado nosotras, parece. Nos lo empollamos antes de empezar. Luego, bésame, esto es un reto, bésame desde la boca hasta el ombligo. Interesante. Y luego, por ejemplo, ¿te atreverías a probar el sado? Que hay muchas veces gente que piensa que sí, pero piensa que la otra persona le va a decir que no. Ujú. Igual te sorprende. Así que este también, bueno, lo podrán encontrar, todo lo que les voy a enseñar por aquí, lo van a poder encontrar siempre en nuestra web, candelia.es. Y poco más, en el siguiente capítulo más. Gracias, Senia, por estar en este segundo capítulo de Candelea. Gracias a ti. Disfrutado como siempre. ¿Te has sentido cómoda? Sí, aquí siempre es como en casa. Bien, me alegro. Dando candela. Así que muchas gracias también a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo. De la plataforma que me estés escuchando, da igual en cuál sea, por favor, dale like y pues te agradecería si te gusta este capítulo que lo compartas. Nos vemos en el próximo podcast. Recuerda que a este podcast siempre vendrás con ganas si no te la damos nosotros y te esperamos.